Listo. Bueno, empezamos entonces con los tips para la matriz de peligros y riesgos. Chicos, lo primero es realizarla con todo el personal. Acuérdense, muchachos, que ya la norma nos dice que nosotros la podemos analizar, pero no la podemos hacer solos. ¿Por qué? Porque eso es con toda la empresa, eso parte de la actividad económica de la empresa y debemos revisar muchas cosas dentro de la organización. Para mí, la matriz de peligros y riesgos es el corazón del sistema. Entonces, si a mí como profesional me dicen que tengo que ir a una empresa a montarle la matriz de peligros, muy seguramente voy a hacer un buen cobro de esta matriz, ¿sí? Porque es el corazón de la empresa y tengo que hacer un ejercicio completo para que se pueda desarrollar. Entonces, chicos, ya saben, tienen que cobrar muy bien a la hora de que ustedes les vayan a pedir una matriz de peligros y riesgos. Bueno, entonces hay que realizarla con todo el personal y hay que mostrársela a Copaz para que ellas la valen también y puedan participar de todo el ejercicio. Entonces, hay que revisar los indicadores de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral de las actividades que estamos realizando del año, de los años anteriores y del sector de donde estamos nosotros en el municipio y a nivel nacional, ¿sí? Entonces, digamos que es una empresa de alturas. Entonces tenemos que revisar cuáles son los accidentes que ha tenido ese centro de formación de alturas. Si no nos ha pasado a nosotros a nivel nacional, a nivel municipal, cuáles han sido esos accidentes o enfermedades que se han reportado o a nivel nacional, ¿no? El instructor se le cayó un aprendiz. Entonces, todo ese tipo de accidentes nos sirven para que no nos ocurran dentro de nuestro centro de formación. Entonces, debemos tener claro que debemos analizar no solamente los indicadores o accidentes del sector, o sino que a nivel nacional. ¿Listo? Hay que realizar inspecciones en áreas y actividades actuales, o sea, hay que revisar la parte visual. Ustedes tienen que hacer el recorrido con los jefes de área y con los trabajadores para revisar cuáles son las actividades que usted va a ir a entrar a analizar. Lo otro es llevar la guía de la matriz para calificar. Ya vamos a entrar a revisar la matriz de peligros y riesgos, pero dentro de esa matriz de peligros y riesgos que nosotros tenemos, debemos colocar siempre las pestañas de los análisis para nosotros poder entrar a calificar. Entonces, yo entro a revisar muchas matrices de peligro, pero no veo el ejercicio ahí completo, es decir, no veo el análisis de dónde ellos están sacando para poder analizar. Bueno, hay que analizar los riesgos, identificar los peligros y riesgos más importantes de las actividades o cargos. Entonces ya vamos a entrar a revisar esa parte de la matriz y generar los controles a los riesgos identificados, los cuales van a ser tus programas de intervención. Listo, eso es muy importante. Voy a leer una pregunta que me tiene aquí Patricia. Germán, en el caso de que apenas desde el mes de octubre inicié diseñando el sistema de gestión de una empresa de riesgo 1, estándar mínimo, ¿debo hacer el ejercicio de evaluación de proveedores? Sí, ya lo puedes hacer con lo mínimo. Si ya estás en octubre, ya el sistema lo puedes montar no en un mes, sino en 2 meses, para que usted vaya entregando y vaya contándole a la empresa cada uno, para qué sirve cada uno de esos formatos. En el mismo ejercicio, cuando llegues a la parte de proveedores, eh, tienes que contarle a la empresa que tienen que hacer por lo menos tres, arrancando tres ejercicios. Por ejemplo, con la parte de, yo siempre lo hago con las empresas, iniciando con la parte de dotación, que sí o sí la tienen que entregar, la parte de dotación, la parte de exámenes médicos ocupacionales, que te lo piden en este riesgo 1. Entonces vas a evaluar las IPS, y lo otro que puedes evaluar es la parte, bueno, dotación, evaluaciones médicas, la parte del control de residuos, la parte de los entes de capacitación también puedes evaluar ahí. Listo, entonces arrancas con 2 o 3 proveedores, ¿vale? Gracias por esa pregunta. Listo, seguimos acá en nuestra matriz de peligros y riesgos, que no nos vayan a confundir el tema. Listo. ¿Cuál es la metodología GTC 45? Entonces, acá en Colombia nosotros adaptamos esta metodología que es de análisis de riesgos. Entonces, como les contaba, la metodología son unos pasos que nos van a llevar a ¿qué? A elaborar el plan de control de riesgos
a revisar esos riesgos, qué controles tienen en el año, cómo se van a ejecutar, según los riesgos que nosotros calificamos como altos. Entonces, lo que está pasando, chicos, es que yo voy a las empresas o reviso y me muestran solamente la matriz, pero no me están analizando los riesgos. Entonces, ahí es donde debemos entrar a revisar cuáles son los riesgos altos y cuáles son los controles que se están generando. Entonces, ya vamos a entrar a revisar la matriz para contarles dónde está eso. Y debemos tener la guía completa de la clasificación de las actividades, como les conté, la identificación de peligros, que vamos a identificar los controles, luego los vamos a evaluar dentro de la matriz, vamos a definir los criterios de aceptabilidad, que ya los vamos a revisar, vamos a decidir si el riesgo es aceptable o no, vamos a elaborar nuestro plan de acción para el control de esos riesgos, vamos a revisar el plan de acción propuesto y asegurar todos los controles nuevamente. Entonces, es un paso a paso para lograr mitigar y reducir todos los peligros que puedan causar los accidentes y enfermedades laborales. Entonces, chicos, la base entonces de la GTC 45, como ustedes ven abajo, es el cuadro donde tenemos los peligros que nos pueden presentar. Entonces, son peligros biológicos, son peligros físicos, son peligros químicos, son peligros psicosociales, son peligros biomecánicos, peligros de condiciones de seguridad y peligros de fenómenos naturales. Entonces, en esta parte, chicos, me voy a salir un momentico para poder mostrarles la matriz de peligros y riesgos que nosotros tenemos como base en nuestro pack. Entonces, si ustedes ven acá, ya voy a mirar acá en Facebook, si ustedes ya están viendo la diapositiva. ¿Cómo vamos? Les cuento que cuando a veces nos cuentan de que vamos a realizar la matriz, hay muchas personas que les da miedo. Dicen que por la parte de las fórmulas, que es muy extenso, que no entienden la metodología a la hora de calificar. Y eso es lo que vamos a tratar hoy con los tips de que ustedes puedan entender. ¿Listo? Entonces me pueden dejar sus preguntas también de lo que de que ustedes se les dificulta más a la hora de analizar una matriz de riesgos. Chicos, ya entonces ustedes están viendo. Espérame un segundito que no veo que les estallas. Eso. Listo, listo. Ya ustedes están viendo entonces. Ya me apareció acá. Ustedes están viendo acá la matriz de peligros y riesgos base que tenemos en nuestro pack de seguridad y salud en el trabajo. Y en las pestañas de abajo nos vamos a ubicar y tenemos el instructivo primero de cómo debemos hacer los pasos que les conté, lo que vamos a hacer. Y debemos tener el análisis que yo le contaba para nosotros, digamos, la guía del análisis para nosotros entrar a calificar la matriz. Entonces, acá están los riesgos, los peligros, aquí está la valoración del riesgo, la determinación de niveles, que ya la vamos a ver, no se preocupen. Para esa parte los vamos a desglosar. Tranquilo, no se preocupen, son las 9:30, tenemos media hora de live y vamos a estar hablando de la matriz una media horita. Vamos a hablar entonces también de la matriz de peligros y riesgos y vamos a entrar primero a revisar la parte de arriba. Entonces, cuando nosotros hablamos de una matriz de peligros y riesgos, entonces la podemos desarrollar, tenemos que colocar en la parte de arriba el año en el cual se está ejecutando la actividad de la empresa, la actividad económica, el número de trabajadores y el lugar. Eso es lo más importante. Y la persona que lo está desarrollando con su licencia en salud ocupacional. Acuérdense, chicos, que nosotros, según la resolución 0312, podemos entrar a hacer esa implementación según la normativa. Entonces, algunos que son técnicos, tecnólogos, especialistas o profesionales van a entrar en diferentes tipos de actividades y debemos colocar acá la licencia y la persona que está implementando esa matriz de peligros y riesgos. Eso en la primera parte de arriba. Todos los años se debe analizar la matriz de peligros y riesgos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar acá a revisar la primera parte. Discúlpenme acá, chicos.
Entonces, ahí les tengo ya sombreado lo que es proceso, zona o lugar, actividades o tareas, ¿cierto? Entonces, muchas veces se nos dificulta la matriz también porque en esta parte, sobre todo en la parte de evaluación del riesgo, nosotros tenemos todo esto colocado hacia arriba y nosotros tenemos que voltear la cabeza para hacer este ejercicio. Entonces, ya les voy a dar un truquito para que lo podamos entender mejor. Entonces, en esta primera parte, lo que nos están contando es que nosotros debemos identificar dentro de nuestras actividades cuáles son los procesos que estamos llevando y debemos analizarlo. Entonces, lo podemos hacer por tareas o por cargos. Para mí es mejor por cargos, ¿sí? Pero también se puede hacer por actividades. Entonces, el proceso que se va a hacer, digamos, es un mantenimiento de botes en el río. Mantenimiento de botes en el río es el proceso. Zona o lugar, Río Magdalena. Ese es un ejemplo, ¿no? Actividades, la actividad que se va a hacer es un corte de una lámina para el bote. Y la tarea es, la actividad, perdón, va a ser soldadura para el bote y la tarea va a ser el corte de lámina para el cuadrante en los botes. Va a ser un corte de lámina. Esa va a ser nuestra actividad. Es decir, tenemos que ir desglosando para poder identificar cuál es la actividad. En el caso del cargo también podemos colocar un ejemplo que el cargo, el proceso del cargo va a ser secretaria de gerencia. Zona o lugar, edificio XX. ¿Cuáles van a ser las actividades? Las actividades van a ser control de la documentación y servicio al cliente. Y las tareas, documentar, archivar, mandar correos. Esas son las tareas que tiene la Secretaría General. Transcribir documentos. Entonces tenemos que colocarlas acá y ya vamos a empezar a analizarlas. Entonces vamos a irnos con la de gerencia y vamos a primero a identificar si las actividades que colocamos de la secretaria son rutinarias o no rutinarias. En este caso, sí van a ser rutinarias. Sí van a ser rutinarias. Es decir, cuando hablamos de que son rutinarias es si las hacemos todos los días. Entonces, en este caso, la secretaria hace esas actividades todos los días. Vale. Voy a leer las preguntas cuando terminemos esta parte de la materia. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, en la parte de peligros, tenemos que colocar la descripción del peligro y vamos a entrar a la clasificación. Ya cuando hablamos de la clasificación, ya nos vamos acá al instructivo y revisamos cuando hablamos del peligro, vamos a entrar acá a la GTC 45 y revisamos la clasificación y revisamos la descripción de esos peligros que identificamos. ¿Yo cómo lo hago normalmente? Entonces, si es la secretaria, te voy a desglosar todos los peligros que hay según la GTC 45. Entonces, ¿se acuerdan, muchachos, cuáles son? Biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, esos peligros yo los voy a colocar hacia abajo. Cada uno de ellos se los voy a adaptar al cargo de secretaria. Entonces, vamos a ver el primero, que fue el riesgo biológico, y yo digo que la descripción es el uso del aire acondicionado en mal estado y la relación con compañeros o jefes y clientes que puede generarme también un tema de gripa. Entonces, ese es el peligro del virus biológico. Efectos posibles, cuando hablamos de un efecto posible, es el efecto inmediato. No estamos hablando de la peor consecuencia, sino del efecto inmediato. Entonces, vamos a colocar acá lo que me puede dar inmediatamente es rinitis, malestar general, cansancio, goteo nasal, dolor de garganta o fiebre. ¿Listo? Eso es lo que me puede dar de una vez. Bueno, chicos, entonces esto es lo de peligro. Identificamos el peligro y empezamos desde el riesgo biológico. Efecto posible, el efecto que vemos inmediatamente. Vamos a esta parte que nos habla acerca del control existente en la organización. Entonces, chicos,
Cuando nosotros hablamos de un control existente, como su nombre lo dice, es si está aplicándose dentro de la organización ese control. Entonces, cuando nos hablan de la fuente, es decir, en donde nosotros tenemos ubicado ese equipo o esa actividad en la empresa y nosotros podemos hacerle entonces la intervención donde la tenemos localizado. Esa es la fuente. Cuando hablamos del medio, hablamos del medio ambiente, hablamos de la iluminación, hablamos de pronto de las barreras que se le puede hacer a la actividad como tal. Y cuando hablamos del individuo, ya hablamos de los controles que le podemos hacer al individuo en cuanto a exámenes médicos, capacitaciones, control de PPs. Entonces, ahí es colocar si tenemos, si la empresa está aplicando, lo colocamos. Si no lo estamos haciendo, vamos a colocar la palabra no o la palabra no existe, ¿listo? O no aplica. Entonces, muchachos, en este caso del mantenimiento nos fuimos a la fuente, es decir, al área donde estaba la actividad y revisamos que podemos hacer un mantenimiento a ese aire. También, acá no va el uso de tapabocas, ¿sí? Este uso de tapabocas es para el individuo y también podemos llevarle un control de ausentismos por parte de la empresa. Entonces, en la fuente tenemos mantenimiento al aire y control de ausentismos. En el medio no podemos hacer nada, muchachos, y en el individuo sí podemos hacer una capacitación para el uso del tapabocas y exámenes médicos ocupacionales. Entonces, estamos viendo esa parte de controles, chicos. ¿Cómo estamos ahí? Me pueden dejar sus preguntas acerca de la parte del controles. ¿Listo? Ya las vamos a leer al final para que podamos tener un hilo y no nos vayamos a perder. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar entonces a la parte principal, que es la calificación, la que nosotros como que nos da más duro, y es la parte de la evaluación del riesgo, y es donde nosotros tenemos que colocar nuestro criterio según lo que nosotros estamos revisando y también lo que nosotros encontramos dentro de la empresa. Entonces, como yo les contaba, chicos, esta evaluación de riesgo, si nosotros la vemos así, vamos a estar doblando pues la cabeza, ¿cierto? Entonces, vamos a ir un momentico a la diapositiva para explicarles un momento cómo lo podemos hacer. Listo. Mientras aparece aquí ya la diapositiva, espérame, chicos, que ustedes de pronto les... Listo, ya te respondo, Patricia, finalizando. Vamos a ver si ya nos aparece acá en Facebook la diapositiva. Yo creo que sí, sí nos va a aparecer. Entonces, chicos, acá ya se la voy a agrandar. Y voy a empezar contándoles, ya apareció. Entonces voy a empezar contándoles, chicos, que la primera parte la vamos a desglosar, la vamos a pasar en un cuadro y vamos a colocarlo para que ustedes lo puedan entender. Entonces, la primera parte nos habla del nivel de eficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, la interpretación de ese nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, el nivel de riesgo, la interpretación del nivel del riesgo. Todo esa es la evaluación del riesgo que nosotros le estamos analizando a la secretaria, en este caso biológico. ¿Listo, chicos? Y si aceptamos o no ese riesgo. Vale, entonces la primera parte, lo que es de eficiencia y exposición, todo, chicos, todo, muchachos, está en las pestañas abajo. En la primera parte inicial nos cuenta la misma GTC 45, la misma norma nos está diciendo cómo nosotros podemos calificar la eficiencia y la exposición. Ya vamos para allá. Sino que en esta tabla vamos a contarle, chicos, que el nivel de eficiencia lo multiplicamos por el nivel de exposición y nos va a dar el nivel de probabilidad. Ya, cuando tengamos este resultado, entonces lo vamos a analizar con el nivel de probabilidad, lo vamos a analizar con el nivel de consecuencia, perdón, lo vamos a analizar con el nivel de consecuencia
y lo vamos a multiplicar y nos va a dar el nivel del riesgo. Entonces ya lo vamos a ver en el ejercicio completo. Los que quieran también la diapositiva, me las pueden pedir, yo se las voy a pasar. No se preocupen si no alcanzan a copiar, que ustedes tienen también esa misma base, la tienen en el formato. Entonces, ¿de dónde estoy sacando estos datos? De la misma matriz de peligros y riesgos. Entonces, chicos, vámonos a la matriz, porque el tips que le di ahorita era que sacáramos esta evaluación de riesgos que tenemos acá, lo sacamos de manera que ustedes lo puedan leer y vamos a entrar a analizarlos ahora sí. El nivel de deficiencia, que es el que arrancamos, chicos, todo está acá en la parte de determinación de niveles. Entonces, lo que yo les contaba, que nosotros debemos tener estas pestañas para que nosotros podamos entrar a analizar. O si no la tienen acá, la deben tener en otro documento y deben estar revisándola para poder entrar a calificar. Entonces, en este caso de la oficina, nos dicen el nivel de eficiencia, chicos. Buscamos, ¿qué es eso del nivel de deficiencia? Es los controles. Entonces, cuando hablamos de deficiencia, quiere decir los mismos controles que revisamos ahorita, sino si la empresa tiene o no los controles necesarios para ese riesgo. Entonces, según lo que nosotros miramos acá, lo podemos calificar con 0, con 2, con 6 y con 10, según esta tabla de la GTC 45. Y les voy a leer el del número 2. Se han detectado peligros que puede ser dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es moderada. Es decir, que sí se ha identificado, pero también tenemos los controles moderados para poder entrar a realizarlos dentro de la organización. En la número 10, cuando ya colocamos 10, entonces estamos hablando de que tenemos el peligro alto en deficiencia, es porque se han detectado esos peligros, pero el conjunto de medidas preventivas en el riesgo es nula o no existe. Es decir, que en esa parte donde nosotros colocamos controles no hay nada. Entonces, no tenemos y no tenemos. Entonces, ahí sí tenemos que colocar que nuestro control de eficiencia es 10. Si no, nos vamos a ir al número 2 o al número 0 si tenemos esos controles ya definidos. Entonces, en el caso de la oficina, nosotros vamos a colocar que tenemos los controles definidos y que ya conocemos ese peligro, entonces vamos a colocar acá el número 2. El nivel de exposición, ¿de dónde sacamos ese nivel de exposición? De acá mismo, chicos. El nivel de exposición está en la GTC 45 y también nos está explicando qué es la exposición que nosotros tenemos a ese peligro. Entonces, si nosotros tenemos una exposición número 1, la situación se presenta de manera eventual en el cargo de secretaria. Pero si tenemos un nivel 4, la exposición es continua. Se presenta sin interrupción varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Acuérdense que lo que estamos analizando no es todo el cargo de secretaria, sino el riesgo biológico por el uso del aire acondicionado en mal estado. Entonces, en este caso, la situación, pongamos que se presenta, aquí colocamos uno, esporádicamente, es decir, que no estamos prendiendo el aire, ¿sí? O que tenemos un control muy efectivo, unos mantenimientos muy efectivos cada 2 meses del aire acondicionado. Entonces, vamos a colocar esa exposición, la exposición a ese peligro en 2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, estos dos primeros se van a multiplicar. Vamos a multiplicarlos. Nos da ¿cuánto? 2 por 1, 2. Y ese es nuestro nivel de probabilidad. Entonces, miren, chicos, que acá nos dice que debemos multiplicar el nivel de eficiencia por el nivel de exposición y nos da el número 2. Vale, listo. Esa es la primera parte. Creo que ahí se está viendo. Voy a subir un poquitico. Listo. Después nos dicen que debemos interpretar ese valor que nos dio. ¿Cuánto nos dio? El número 2. Entonces nos están diciendo, interprete ese nivel de probabilidad. ¿Nos vamos a dónde? Entonces, acuérdense que todo es la GTC 45. Nos vamos acá a revisar cuál es nuestra interpretación. Entonces, acá nos están diciendo, muchachos, que nosotros podemos tener el significado de los niveles de probabilidad. En este caso,
nos dio 2, acuérdense chicos, y nuestra interpretación es B debajo. ¿Cuál interpretaciones hay? Está B, está M que es medio, está A que es alto y está MA que es muy alto. En este caso, que es B, vamos a colocarlo dentro de nuestra tabla y nos dice que es una situación mejorable con una exposición ocasional o esporádica o una situación sin anomalía destacable, es decir, que tenemos los controles suficientes. Entonces nos vamos acá a la oficina y, perdón, nos vamos acá a la evaluación del riesgo y miramos que colocamos la interpretación con B debajo. Esta B nos está indicando bajo, chicos. Ahí, ¿cómo vamos? Ya vamos en la mitad de nuestra evaluación del riesgo y es un ejercicio que nosotros debemos tener cuidado, es en dónde estamos revisando esa parte de la calificación, según el criterio de nosotros, de todo lo que tenemos, de la inspección. Acuérdense, chicos, de dónde parte todo, de nuestra inspección, la relación con los trabajadores, lo que ellos nos comentaron, si han existido casos por ese riesgo biológico, si han tenido incapacidades por el tema de gripa, si de pronto en nuestra inspección visual vimos que ese aire acondicionado no tenía mantenimientos, entonces todo parte de eso. ¿Listo? Nos vamos, chicos, a la parte del nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia lo sacamos también de nuestra tabla y nos está contando la GTC 45, aquí se lo voy a agrandar un poquito, que la consecuencia, si nosotros entramos al contacto con ese peligro, entonces ya generamos el riesgo y nos dice que la incapacidad, nos pueden dar lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, colocamos 10, ¿sí? En la consecuencia. Si ya tenemos una incapacidad laboral, colocamos 25. Es decir, ya les voy a explicar mejor. Si ese riesgo o ese peligro nos da una lesión o una enfermedad que nos puede llevar a una incapacidad permanente, colocamos 60. Y si nos da muerte, nos colocamos 100. Ya también les voy a explicar en dónde nos colocamos 100 y voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, cuando tenemos fenómenos naturales, el tema de terremoto, un terremoto nos puede causar una muerte. Un accidente de tránsito también nos puede causar la muerte y debemos calificarlo con el número 100. En el tema de COVID, cuando empezó, nos podía causar la muerte y también teníamos que calificarlo con 100. Entonces es un peligro alto, ¿cierto? Ya cuando nosotros tengamos el nivel de consecuencia 10, es decir, que la persona no presentó incapacidad y que lo tenemos controlado. En el caso del riesgo biológico que nosotros estamos analizando en la oficina, no nos generó ninguna incapacidad. No nos generó incapacidad, entonces vamos a revisar cómo lo calificamos con 10, es decir, que no nos presentó incapacidades o no nos ha presentado incapacidades durante todo el año el tema del aire acondicionado, entonces lo vamos a calificar con 10. En el momento de que una persona empecemos a analizar y no tengamos sino una o dos personas con gripa dentro de la organización y podamos entrar a revisar que no hay mantenimientos y que tengamos claro que puede ser el aire acondicionado, entonces ya entramos a revisar que nuestra consecuencia, a nivel de consecuencia va a ser 25, porque ya nos ha generado unas incapacidades por gripa en nuestro personal. Listo, chicos, entonces ya vamos acá adelantados y colocamos el nivel de consecuencia en 10. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Que hay que sacar el nivel del riesgo. El nivel del riesgo, ¿cómo lo sacamos? Vamos a multiplicar este 2 por este 10. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da? Chicos, 2 por 10, 20. ¿Listo? Entonces, esto ya viene formulado. Si usted va colocando acá los datos, a usted le sale formulado y le sale un color. Entonces, ese color viene adaptado a la matriz de riesgo que ya se la voy a mostrar acá en colores. Entonces, el nivel de riesgo lo revisamos también según el valor que nos dé. Entonces, en este caso nos dio 20 y tenemos que ir a revisarlo en nuestra valoración de riesgos, en nuestra tabla, y miramos que si tenemos de 20 hasta 140, vamos a tener un verde, ¿cierto? Entonces, chicos,
ya miramos y estamos en riesgo 4, el 20 de riesgo 4, y está en color verde, ¿listo? Y en la interpretación, ya lo vamos a revisar acá un momentico. Entonces tenemos 20 en nuestro nivel de riesgo, interpretación, riesgo 4, se los acaba de mostrar acá, chicos. Acá nos dice la casilla el riesgo que está, el 20 riesgo 4, y también nos están pidiendo la aceptabilidad del riesgo. Entonces vámonos también a revisar la aceptabilidad del riesgo según el riesgo que analizamos. Entonces el riesgo 4 es aceptable. Entonces, ¿qué tipos de aceptabilidades hay? Aceptable, aceptable para el riesgo 3. Para el riesgo 2 empieza no aceptable con control específico y el riesgo 1 es no aceptable. Entonces, para ese tipo de riesgo 1, que ya lo colocamos en rojo, chicos, este tipo de riesgo que empieza de 600 para arriba, la situación es crítica y hay que suspender actividades y de una vez nos toca mínimo en 3 meses volverlo amarillo. Yo he estado en empresas donde yo reviso los riesgos, lo tienen en rojo, voy el otro año y siguen en ese mismo riesgo rojo. Entonces tenemos que entrar a hacer los controles para que lo podamos bajar al riesgo amarillo y podamos identificarlo y tenerlo controlado. Bueno, chicos, tranquilos que yo voy a leer sus preguntas. Lo que no quiero es que se nos vaya a ir el hilo de lo que estamos revisando, ¿vale? Bueno, ya aquí empezamos a analizar el riesgo y la valoración del riesgo nos dio aceptable, un color verde, ¿cierto, chicos? Entonces, del riesgo lo bota automáticamente el formato. Y este valor también, el que dice aceptable. Aquí solamente nos interesa, chicos, solamente nos interesa saber el color. ¿Por qué? Porque a través del color y el número que nos dio, nosotros vamos a identificar el riesgo. Entonces, por ejemplo, el que está abajo acá, si ustedes lo alcanzan a ver, hay uno que dice 480. Entonces es un riesgo ya alto que debemos entrar a revisar y a generarle esos controles. Es un riesgo altico, ¿cierto? Entonces, como estamos mirando el biológico, vamos a seguir revisando la matriz para darle la terminación y vamos a revisar. Ya salimos de la parte de la calificación, que es lo más importante, chicos. Así que me van a dejar sus preguntas para esta semana, las que no les pueda responder ahorita. Vamos a responder unas ahorita, pero las que queden así como en dilema las vamos a responder en esta semana. ¿Listo? Las que requieran un poquito más de análisis. Bueno, chicos, entonces los criterios para establecer los controles, vamos a empezar a revisarlos y hay que colocar cuáles son las personas expuestas dentro de la organización a ese riesgo. En este caso, estamos hablando de la parte de secretaria, entonces, ¿cuántas secretarias tenemos dentro de la organización que puedan tener este mismo riesgo, ese mismo peligro identificado? Visitantes, si tenemos, podemos colocar cuántos visitantes tenemos. Y la peor consecuencia, entonces, en este caso de los controles, sí vamos a colocar, chicos, la peor consecuencia que nos puede pasar por estar en contacto con ese riesgo. Entonces, ese riesgo que analizamos ahorita es el riesgo biológico por un mal uso de los aires acondicionados, que no les hacemos mantenimiento y podemos tener una incapacidad por un virus fuerte. Esa incapacidad se nos puede generar por más de 15 días, digamos, ¿no? Y también podemos tener acá, vamos a colocar acá, una rinitis crónica, o un problema pulmonar. Chicos, les cuento que hay que revisar. ¿Por qué colocamos esto? Hay personas que dicen que de pronto no les da mucho la importancia, pero si nosotros revisamos la peor consecuencia, nosotros tenemos que irnos a la tabla de enfermedades laborales de Colombia, es donde vamos a revisar si esa enfermedad está catalogada. Y entonces vamos a tener la relación directa de lo que es entonces esa enfermedad laboral y si nosotros le podemos dar a la persona los controles necesarios para que no se pueda generar. Listo, chicos, entonces vamos a la parte de existencia legal o no. Aquí colocamos, podemos colocar, he visto matrices que tienen la palabra sí, o podemos colocar de una vez la norma en la cual especifica ese riesgo.
En este caso biológico, entonces tenemos de pronto el riesgo en la parte de la Ley 9 de 1979, seguridad e higiene, en la parte de las empresas. Tenemos también la parte del decreto 1072, que tenemos que hacer las inspecciones en las áreas, el control de las áreas, el control de las mediciones. Entonces, eso lo miramos y podemos colocar muy directamente las leyes acá, o podemos colocar la palabra así, pero tenemos que tener nuestra matriz legal. Ojo ahí, ¿no? Si nosotros estamos colocando la palabra así, es porque tenemos una matriz legal la cual la podemos identificar. Listo, chicos. Bueno, y vamos a salir entonces ya a la parte final, que son las medidas de intervención que tiene la organización para poder controlar este riesgo. Entonces ahí podemos decir si se puede eliminar el riesgo. En este caso, se podría eliminar si dejamos de utilizar los aires acondicionados y tenemos espacios libres si es un clima agradable, si es un clima frío donde no podamos utilizar ese aire, entonces vamos a colocar que sí se podría eliminar. Si es un clima caliente y si es necesario el aire, entonces vamos a colocar que no aplica la eliminación. En las medidas de intervención, bueno, en las medidas de sustitución, si se puede sustituir ese aire por ventiladores, vamos a colocar acá que sí se puede, por ventiladores, listo. Si la organización lo va a realizar, si la organización lo va a realizar, si no, le colocamos que no aplica o no se va a realizar. En el caso de control de ingeniería, aquí colocamos las mediciones o los mantenimientos. Listo, chicos, entonces aquí vamos a colocar las mediciones que le vamos a hacer al aire o los mantenimientos que le hacemos preventivos o correctivos al aire acondicionado. Es por eso que debemos tener claro también el tema de mantenimiento. Entonces, hay empresas que me dicen que ese tema lo manejan simplemente no lo llevan. Entonces, desde aquí parte el control que nosotros le hacemos a ese peligro. Entonces, tener muy claro quién es nuestro proveedor, si lo calificamos, si lo seleccionamos en el tema de mantenimiento de aires acondicionados, y también si tenemos la hoja de vida de ese proveedor y si le estamos llevando el mantenimiento preventivo o correctivo. Listo, chicos, vámonos a los controles administrativos y aquí ya colocamos globalmente si nosotros tenemos de pronto señalización, tenemos en carteleras acerca del riesgo, si nosotros capacitamos acerca de ese riesgo, si nosotros llevamos el control de los indicadores de ausentismos por ese tema, si tenemos exámenes médicos ocupacionales, si estamos entregando tapabocas, si hacemos mediciones dentro de la organización, campañas de salud acerca del riesgo. Y por último, vamos a colocar el elemento de protección personal que nosotros utilizamos para entrar en contacto con ese peligro que detectamos. Entonces, en este caso, pues sería el uso del tapabocas y si se usa o no, y si no, no colocamos, no aplica en ese elemento de protección personal. Chicos, hemos llegado aquí a la parte de análisis final. Voy a dejar de presentarlo. Acuérdense que este formato ustedes lo tienen dentro del pack. Se llama matriz de peligros y riesgos.